Hermanos, vamos a la palabra del Señor y les pido que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 23. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Y miren esa tremenda declaración que el Señor Jesús hace en este versículo y dice: confiad, porque yo he vencido al mundo. Versículo 33 de Evangelio de Juan, capítulo 16, y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre, añade bendición a tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que la bendigas y que pueda llegar hasta nuestros corazones, la atesoremos y que esto nos sostenga, nos mantenga en cualquier temor, en cualquier miedo, en cualquier dificultad, poniendo nuestra fe y nuestra confianza en ti. Me pongo en tus manos como predicador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos en uno de los evangelios más preciosos. Para mí es uno de los evangelios que nos presenta a nuestro Señor Jesús como el Jesús humano, 100% hombre, que vino a identificarse con nosotros, pero también 100% Dios. Recordemos que era el Hijo de Dios que vino acá a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Y en el contexto vemos que Jesús está con sus discípulos. ¿A dónde? Está en el aposento alto. Recordemos que era el último día en el cual Jesús estaba partiendo el pan, compartiendo el vino con sus discípulos. Estaba por celebrarse la Pascua, en el cual Jesús iba a ser sacrificado. Él iba a entregar su vida en redención de cada uno de nosotros. Y este discurso, esto es conocido desde el capítulo 13 al 17 como el discurso del aposento alto. Entonces, hermano, estos capítulos del 13 al 16, 17 recogen prácticamente unas enseñanzas que Jesús le estaba dando a sus discípulos. Y él estaba, prácticamente se quedó con 11, porque fue el momento en que Judas Iscariote salió de ahí, después de la cena, a entregar a nuestro Señor Jesús ante los religiosos, ante el Sanedrín. Entonces Jesús, posteriormente a este discurso, es arrestado por los soldados romanos y prácticamente era el último día que él estaba juntos compartiendo con sus discípulos. Y este pasaje es conmovedor, ya que, hermanos, imagínense, después de convivir 3 años físicamente y espiritualmente con ellos, llegó el momento de ser separados. Llegó el momento en que los discípulos iban a ser perseguidos, iban a ser esparcidos, pero ahora lejos de su maestro, lejos de el Hijo de Dios, lejos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claro, los discípulos iban a estar con un profundo temor, con una profunda angustia, ya que estaban acostumbrados de compartir, de estar seguros a la par del Maestro, a la par de Jesús. Ellos vivían juntos, comían juntos, bebían juntos. ¿Con quién? Con el Dios hecho carne, con nuestro Señor Jesucristo. Y eso trae tranquilidad a nuestras vidas. Si usted hoy, en este tiempo que hemos estado alejados de poder congregarnos, de poder estar en la casa de Dios, quiero recordarle que usted es casa de Dios. La Biblia dice que usted es templo y morada del Espíritu Santo, y que nuestro Espíritu Santo vive dentro de usted. Por lo tanto, usted no está solo. Por eso debemos de echar fuera el temor, debemos de echar fuera el miedo y ponernos en manos del Señor. Él va a proveer, Él nos va a sostener, Él nos va a sacar adelante. No debe de tener temor a la muerte, porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá. Él ha prometido acompañarnos. Entonces, después de que Jesús les enseñó, les instruyó, les proveyó alimentos, les sanó a su familiar, recordemos que sanó también a la suegra de Pedro, vieron sanar enfermos, lo vieron caminar sobre las aguas, lo vieron hacer muchos milagros, resucitar incluso a los muertos. Entonces, hermano, Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía que sus discípulos tenían una gran dependencia de Él. Y ahora que Él iba a ser arrestado, que iba a morir, y los discípulos esparcidos, perseguidos y aborrecidos, hermanos, entonces iba a venir la angustia, iba a venir el temor, iba a venir la tristeza, iba a venir la confusión, la decepción. ¿Por qué? Porque la sensación en ese momento era que Él era el Mesías, que Israel esperaba, que Él vendría, que Él iba a reinar y que los iba a liberar del yugo de los romanos, hermanos, junto a su pueblo. Esa era la sensación que muchos tenían, incluso hasta sus discípulos. Pero ahora, que pensábamos que era el poderoso, que era el Mesías, lo arrestan y lo matan y que muere en una cruz. Lo lógico era que iba a venir la angustia, el temor, la confusión. Eso iba a llenar los corazones de los discípulos, hermano, y eso es lo que usted y yo vamos a sentir si estamos lejos del Señor. ¿Cuánto nos hemos apartado? Espero que aproveche estos días que usted no ha estado en sus quehaceres diarios, en ese afán diario, y que ha pasado en la casa. Espero que no la haya pasado solo dormido, solo viendo televisión, solo en el celular, en las redes sociales. Aproveche el tiempo. Las cosas se ven como que muchos no están aprovechando, hermano. La gente anda como que sin nada. Usted ve en las redes sociales bromeando, están como que sin nada, como que no hemos aprendido la lección que el Señor ha hecho descansar la tierra a los animales, a la naturaleza, y el trato es con nosotros en este momento. Yo les aseguro, hermanos, todos los que están viendo estas cosas como que sin nada, los quiero ver en el momento difícil. No es que les esté yo deseando nada malo de ninguna manera, sino que ha llegado el momento de buscar al Señor. Si usted bien pasa esta situación, si es que el Señor le permite llegar y sigue igual, entonces aténgase, hermano. Cosas peores pueden venir a nuestra vida, porque debemos de aprender, debemos saber que Dios tratando en este momento con nosotros. Entonces no se aleje del Señor, al contrario, búsquelo con todo el corazón. Entonces, hermano, dice el versículo 33 acá, prácticamente Jesús está haciendo una conclusión de lo que fue su ministerio de enseñanza. Está haciendo un resumen, está concluyendo esta enseñanza, este sermón, porque en el capítulo 17 ya es una oración que Jesús hace por los suyos, por sus discípulos, y de alguna manera, hermanos, del capítulo 13 al 16 es una conclusión de todo lo que ha venido Él hablando, de todo lo que ha venido diciendo. Y en su casa lee desde el capítulo 13 en adelante. Entonces vamos a dividir este versículo en 3 puntos. Y dice el versículo 33: estas cosas os he hablado para que en mí, ¿cuál es la primera declaración de Jesús? En mí tendréis, ¿qué? Paz. Número 1, para que en mí tendréis paz. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice estas cosas os he hablado? Bueno, a las advertencias que Jesús les venía haciendo, que iban a ser perseguidos, que a Él lo iban a arrestar, que lo iban a matar, que iba a resucitar al tercer día, pero sobre todo también a las promesas que Él les había hecho a través de este mensaje, a través de estas enseñanzas que le había dado en los capítulos anteriores. Recordemos, Él les había dicho que los iba a abandonar a ellos, que los habían de perseguir, que Él sería arrestado, que sería juzgado y posteriormente sacrificado. En pocas palabras, que ya no iban a disfrutar de su presencia física, pero sabemos que espiritualmente Él iba a estar con ellos. Pero resulta, hermanos, que muchos de nosotros no crecemos espiritualmente. Pastor, ¿y cómo se crece espiritualmente?
Bueno, dejando que el Espíritu gobierne nuestra vida y no dejar que el alma tome el control de todo, de sus deseos, de sus emociones, de su intelecto, de su voluntad, sino que sea el Espíritu Santo que someta en primer lugar a nuestro cuerpo y en segundo lugar a nuestra alma. Entonces, y dejar que el Espíritu, usted conoce cuáles son los frutos del Espíritu. Si no, vaya a Gálatas capítulo 5, ahí están cuáles son los frutos del Espíritu. Entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos: entonces cuando estas cosas se cumplan, ustedes reconocerán que yo tenía razón, que se cumplió todo lo que yo les dije, y eso les hará pensar lo que yo soy, que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el que venía a traer salvación, y eso les va a dar paz y eso les va a dar tranquilidad. O sea que Jesús les está diciendo, les dijo las cosas antes de que sucedieran. ¿Para qué? Para que ellos creyeran. ¿Para qué? Para que esas cosas que Él les dijo dieran testimonio de Él y confirmaran que Él les estaba diciendo la verdad y que Él era el camino, la verdad y la vida. Y todo eso, todas esas advertencias y todas esas promesas iban a traer paz a la vida de los discípulos. Ahora se lo traslado a usted. ¿Qué es lo que le da paz? ¿Qué es lo que le da tranquilidad? Somos humanos. Reconocemos que pasamos situaciones difíciles, pero a un hijo, a una hija de Dios que verdaderamente está confiando en Él, que verdaderamente pone su vida, pone todo su quehacer diario en el Señor. ¿Y en qué descansa? En sus promesas, porque las promesas del Señor son sí y amén en nosotros los hijos de Dios. Entonces en eso debemos confiar, hermanos. Él va a proveer. Mire, estaba escuchando, hoy en esta semana he tenido tiempo para poder escuchar entrevistas de grandes siervos de Dios, de escuchar alabanzas, sermones y tantas cosas, hermano. Y escuchaba un testimonio de un pastor allá en España, que él decía de que él se decidió dejar su negocio, su empresa, tenía una empresa próspera, y se dedicó junto con su esposa a ser un evangelista itinerante. Andaba de lugar en lugar en España y en Europa. Resulta que dice que pasó un montón de situaciones, pero en todo aspecto vio la mano del Señor. Pero dice que una vez se sentó a la mesa, porque era hora del almuerzo, era hora de comer, junto con su esposa y sus 2 hijas, y no tenían absolutamente nada en la alacena, no tenían absolutamente nada para comer, pero dice que ellos se sentaron por fe, y él sentado le dijo a su esposa: orá por los alimentos, cuando los platos estaban vacíos. Y en ese momento le dieron gracias al Señor, le dijeron gracias por proveer, y dice que terminando la oración y tocaron la puerta. Usted ha oído muchas ilustraciones sobre esto, pero esta me llamó la atención. Era el cartero, era el del correo. En ese tiempo estaba hablando que los carteros llegaban a las casas y le llevaban un sobre, y cuando lo abrió era un giro, le mandaban dinero de otro país. Entonces inmediatamente lo abrió y con eso pues pudo suplir todas las necesidades, la alimentación que él necesitaba para su hija, sus hijos, su esposa, durante todo el mes. Mire si el Señor no es bueno, mire si el Señor no tiene promesa, porque Él dice, una de las promesas que Él ha dicho es que si Él tiene cuidado de su creación, de los animales, de los lirios del campo, cuánto más vosotros, hombres de poca fe, dice el Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nos da paz? Por eso el Señor Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. El primer punto. ¿Por qué? Porque usted y yo descansamos en sus promesas, descansamos en su palabra. Entonces, hermano, porque esa palabra nos da vida eterna. Jesús les había dicho también a sus discípulos que Él iba a prepararles un lugar para ellos, para que donde Él estuviera, ahí estuviera también sus discípulos y estuviera usted y yo
también. ¿Usted cree esa palabra? Entonces vemos acá la necesidad, la importancia que hay de escuchar su palabra, de meditar en ella, de meditar y pensar en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque en ella tendremos paz. Si usted ha estado toda esta semana con miedo, con temor, si ha estado con los nervios de punta, si ha estado estresada, le teme a la muerte, le teme al virus, es normal, somos humanos. Señor Jesús le dice hoy en esta mañana: en mí, confiad en mí, porque yo he vencido el mundo. El Señor Jesús le dice hoy en esta mañana: estas cosas os he enseñado para que tendráis paz, para que tendráis paz. Entonces, hermanos, las palabras de Jesús, las promesas de nuestro Señor Jesús deben de ser abrazadas, deben de ser creídas, porque a muchos por aquí nos entra y por aquí nos sale, hermano, y esas promesas son fuente de paz para cada uno de nosotros. Por eso Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de ¿qué? De vida eterna. Por eso, hermanos, confiemos en la palabra del Señor. Entonces, esa es la primera receta. Estas cosas os he hablado para que en mí tendréis paz. Eso es lo que dijo Jesús, que en los momentos de angustia, en los momentos de temor, en los momentos de necesidad, debemos de correr ¿a dónde? A su palabra, a sus promesas, porque su palabra y sus promesas son fuente ¿de qué? De paz. Jesús también hace la segunda afirmación: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Hermano, en pocas palabras, mientras estemos en este cuerpo, en este depósito, en esta carne, en esta tierra, en este mundo, va a pasar agüites, van a venir situaciones, van a venir sufrimientos, van a venir aflicciones. Mientras estemos acá, Jesús dijo: vamos a tener aflicción. Y acá Jesús no era un predicador de la prosperidad como muchos, ¿verdad? Que solo hablan de bendición, que solo hablan de prosperidad. Jesús no, aquí está diciendo lo que todo pastor debemos de predicar: en el mundo tendréis aflicción. Hermanos, vamos a ver dos razones por qué vamos a tener aflicción en el mundo. Número uno, vamos a tener aflicción porque usted y yo vivimos en un mundo caído. Y esto es básico, es elemental que usted lo sepa para todos aquellos que dicen: ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitís esto? ¿Por qué permitís lo otro? Hermano, usted y yo estamos viviendo en un mundo caído por el pecado. Vaya a Romanos capítulo 8, versículo 21. Miren lo que decía el apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud ¿de qué? De corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso es lo que usted y yo estamos esperando. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, o sea, todas gimen y está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también usted y yo como hijos de Dios. Nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué? La adopción, la redención de nuestro cuerpo, esperando ese cuerpo glorificado que ya no va a tener dolor, que ya no va a tener sufrimiento, que ya no va a tener lágrimas. Hermanos, entonces estamos viviendo en un mundo caído, y en este mundo caído todo lo que tiene vida está afectado. ¿Por qué? Por el pecado, porque el pecado trajo maldición, el pecado trajo muerte, ha traído desorden a esta creación buena de Dios. Por eso Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Recordemos que le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa. ¿A dónde le dijo? En el jardín del Edén, hermano. ¿Por qué? Porque el pecado de nuestros primeros padres trajo esa corrupción, hermano, no solo a la creación, sino que también a toda la humanidad. Y no solamente eso, que vivimos en un mundo caído, sino que también
¿Por qué tendremos aflicción? Por la maldad del hombre, hermanos. Por la maldad que hay dentro de nosotros. Eso va a causar también aflicción en el mundo. Si no, vea cuántos muertos tuvimos nosotros el año pasado por la violencia, hermanos. Así que también por la maldad del corazón del hombre va a haber destrucción, va a haber muerte, va a haber violencia, va a haber injusticia, va a haber maltrato, como lo hay en muchos hogares, incluso de cristianos, de hijos de Dios, de esposos que se llaman cristianos y son líderes y son pastores. Y estamos también nosotros contribuyendo a la corrupción de este mundo. Tenga mucho cuidado. Por eso Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué también vamos a tener aflicción? Por causa de nuestra fe, por causa de nuestra justicia. Sufrimos porque estamos en un mundo caído, lleno de pecado, de maldad. También sufrimos por nosotros los hombres. Pero también Pablo le dijo a Timoteo que todos los que quieran vivir piadosamente padecerán ¿qué? Persecución. El llamamiento a ser cristiano, a ser hijo de Dios, no es una vida libre de problemas. Hermano, vaya a 1 de Pedro capítulo 4 versículo 13. Carta del apóstol Pedro. Vaya a Apocalipsis y dele para atrás. Si anda ya por el Antiguo Testamento, no, está al final de la Biblia. 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12. Y dice Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Como usted dice, ¿verdad? Señor, ¿por qué ha amanecido con este dolor? Señor, ¿por qué permitiste eso? Cuando recibimos esa llamada inesperada, ¿verdad? Dice que no se extrañe cuando vengan esas pruebas y esas dificultades, sino que ¿qué debe de hacer usted y yo? Mire qué tremendo. Gozaos. ¿Por qué? Porque soy participantes en los padecimientos de Cristo. Cristo, sin merecerlo, sufrió, hermanos. Entonces ese sufrimiento, yo me recuerdo que conocí una persona que me decía: mire, pastor, si yo llego a morir de alguna enfermedad, yo ese sufrimiento se lo voy a dedicar a Dios. Mire qué tremendo la convicción que tenía esta persona, hermano. Yo decía, en vez de pedirle al Señor que le dé salud, pero bueno, así debe de ser un cristiano, así debe de ser un hijo del Señor. En pocas palabras, el segundo punto: en el mundo tendréis aflicción. No se extrañe si pasa aflicciones. ¿Qué es lo que debe de hacer de acuerdo a lo que dice el apóstol Pedro? Gozarse. ¿En quién? En el Señor. Vaya a Hechos 14:22. Mire lo que dice el apóstol Pablo también, hablando de las aflicciones y de las persecuciones. Y dice Hechos capítulo 14 versículo 22: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿a dónde? En el reino de Dios. Es necesario para que usted valore esa redención, esa salvación que nuestro Señor Jesús ha traído en su vida. Tercer punto, ¿qué dice el Señor? En el mundo tendréis aflicción. No, ¿qué dijo el Señor Jesús? Punto número 1. ¿Qué dijo el Señor? Vamos a Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué dijo? Aflicción. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Y le dice hoy en esta mañana: confiad. Yo he vencido ¿a qué? Al mundo. O sea, el Señor está hablando, buscando en el diccionario, cuando dice confiar, tengan ánimo, tengan coraje. Y la razón es ¿por qué? Porque Él ha vencido el mundo. Y el mundo, dice la Biblia, que está bajo manos del maligno. Juan 14:30 dice: yo hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 15:18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.
Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús está hablando de ¿qué? De la injusticia, de la maldad que opera en esta tierra, incluyendo a todos los que acá vivimos. Pablo le llama que está bajo la potestad de ¿qué? De las tinieblas. ¿Quién controla este mundo? Pues Satanás. Cuando Jesús estaba ahí en el desierto, en esos 40 días, 40 noches, que le dijo: Satanás, a ti te entrego todos los reinos de la tierra si postrado me adoras, porque a mí se me ha sido entregado. Entonces, hermano, cuando Jesús dice: yo he vencido al mundo, lo que ha vencido es la maldad de este mundo, al príncipe de este mundo, que ha tenido victoria sobre todos los poderes del mundo. Colosenses 2:15, no lo busque, dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿A dónde? En la cruz. Prácticamente está diciendo: yo he vencido al mundo. Por eso usted debe de confiar en el Señor. Por eso usted debe estar tranquilo, venga lo que venga, tormenta que venga. Ay, Señor, mi trabajo, ¿cómo voy a hacer? Tranquilo, hombre. El Señor sabrá, Él tiene cuidado de nosotros. Bueno, y yo soy el primero que debo de atesorar estas palabras, hermanos, porque en la misma situación estamos, Marvin, y todos los que trabajamos en mi pequeño consultorio, hermanos. Estamos sin trabajo, pero ¿quién nos ha sostenido? El Señor. Pastor Alfred, ¿quién nos ha sostenido? El Señor. Pastor Catán, ¿quién nos ha sostenido? El Señor. Nuestro hermano Frank, ¿quién nos ha sostenido? El Señor. Me dice: pastor, fíjese que llegó alguien ahí, me llevó una cajita donde llevaban huevos, comida y todo. Hermanos, el Señor tiene cuidado de nosotros. Entonces, para ir terminando, para ir concluyendo, resumiendo, ¿a qué se refería Jesús cuando dice: yo he vencido al mundo? Es una referencia a la victoria que le obtuvo sobre los poderes de esta tierra, sobre los poderes de las tinieblas. ¿A dónde? Sobre la maldad, en esa cruz, en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, Juan 15:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Primera de Juan capítulo 5:18. Usted está en manos del Señor. El Señor está con usted. Hermano, qué tremendo privilegio ser un hijo, una hija de Dios. Así que usted está en un lugar privilegiado. Por eso usted debe de honrar, adorar y alabar al Señor y ser lo primero en su vida, porque Él nos ha dado la victoria y nos ha dado esa vida eterna. Así que vamos a orar. Cierre ahí sus ojos y vamos a terminar alabando y adorando al Señor. Vamos, alabe al Señor hoy en esta mañana. Tus pies arde mi corazón, a tus pies me entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad. Vamos, alabe al Señor. Donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Vamos, diga conmigo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Padre, en esta mañana te damos gracias por la vida del pastor Boris López.
que ya está al frente de su iglesia. Gracias, porque sé que las oraciones de muchos fueron escuchadas. Bendícelo grandemente, mi Dios. Y hemos terminado nuestra labor de intercesión por la vida del pastor, su esposa, su hijo. Bendícelo a él, su congregación. Oramos hoy en esta mañana para que le dé fortaleza a la esposa y los hijos del arquitecto Mario Sandoval. Mi Dios, un paciente también de nuestro consultorio que falleció esta madrugada. Pasó, mi Dios, hoy de muerte a vida, porque esperamos que él haya recibido al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Era un hombre, mi Dios, lleno de fuerza a pesar de sus años, pero su esposa, gran creyente en el Señor. Bendice hoy en esta mañana a su familia, en especial a nuestro hermano Miguelito, mi Dios, que es familiar de él. Oramos para que él haya tenido, mi Dios, esa oportunidad y haya podido venir a los pies del Señor. También te pedimos por nuestra hermana Flor, esposa de nuestro hermano Alex Linares. Nuevamente esta familia, mi Dios, es sucumbida, Padre, por la aflicción. La abuelita de nuestra hermana Flor falleció también. Oramos para que hayas tenido misericordia y oramos para que le dé fortaleza a nuestra hermana, mi Dios, y a esta familia, que yo sé que vienen grandes bendiciones para la vida de ellos. Te pedimos por nuestra hermana Gladys Quintanilla, que pide provisión. Él sabe, Dios sabe, mi Dios, tú sabes, Padre Santo, cuáles son sus necesidades. Oramos por la familia de nuestra hermana Patricia Paris, mi Dios. Oramos por sus necesidades. Y te pido, Padre Santo, por cualquier otra situación que pueda estar pasando, guárdanos, cuídanos. Y hoy en esta mañana te damos las gracias y te alabamos con esta preciosa alabanza. Alabe al Señor. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, por este momento. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, ahí desde su casa regálele un fuerte aplauso al Señor. Bueno, le damos gracias por mantenerse en sintonía durante toda esta semana y lo esperamos en la semana que viene. Recuerde que vamos a, como iglesia, pues esta semana a trabajar. Vamos a salir pues a la calle. ¿A qué vamos a ir? Pues a bendecir a nuestros hermanos que están en primera línea. Y le hago la exhortación, si usted nos quiere ayudar y colaborar, pues aquí en la Casa de Dios tenemos una cajita en la cual puede depositar usted sus ayudas voluntarias. Y hoy, después de este servicio, salimos a repartir esas bolsas de alimentos a nuestros hermanos necesitados. Gracias por habernos estado sintonizando y recuerde, tiene una cita 4 de la tarde con el pastor David González, pero sobre todo con nuestro Dios. Y terminando esta programación en vivo, reúname a todos sus chicos, vamos, llame a todos los niños, siéntelos ahí, que viene el ministerio de Taber Kid y trae una enseñanza. Como iglesia no nos hemos olvidado de sus chicos. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos.